Hey, ¿qué onda? Y sean bienvenidos a mi canal a un nuevo episodio de 7 Days Today. Bien amigos, interrumpo un rato la programación del día de hoy para decirles que ya falta muy poquito para llegar a los 500 suscriptores. YouTube hizo una nueva actualización que a partir de los 500 ya podemos formar nuestra comunidad con todo lo que eso representa. Así que ya saben, este video no olviden compartirlo con sus amigos y también el enlace del canal para que se suscriban. Seguimos con el video. Hoy es el día. Esta noche viene la horda, entonces quiero tratar de agarrarla ahí. De prepararme lo mejor que pueda. Estoy pensando en hacer algunas trampas porque no sé si esto va a ser suficiente. Bien, como pueden ver ya más o menos estoy haciendo la estructura de arriba. Hay que mejorar muchas cosas, no tiene ni techo. ¿Llega? Sí, bien. Y acá voy a hacer, es un poco pequeño, un poco claustrofóbico, pero cumplirá con su cometido, que es más que nada poner las máquinas. No hay mucho más. Me hubiera gustado un poquito más grande, pero ya es tarde para lamentarse. Entonces lo que tengo que hacer es, esto lo voy a dejar de lado, ya no necesito. Ahora me voy a hacer el tema de las trampas. Trampas. Acá tengo esta y tengo esta. Bueno, ¿sabe qué? Me voy a buscar la llave francesa. Así vamos desguazando algunos autos. ¿Dónde está? Yo sé que ahí está. Me las llevo a las dos. Y esto, déjalo acá. Me hice té verde, té de vara de oro, por si me llega a agarrar alguna infección. Por las dudas. Así de paso, voy desguazando un par de autos. Porque la idea también es empezar a conseguir piezas para poder hacer... esto lo hice yo. Para poder empezar a hacer la mesa de trabajo. Espera, esto tiene cosas adentro. Bueno, mejoramos un poquito. Oh, me sube una batería. Genial. ¿Qué me ha dado, B? Batería nivel 3. Ah, yo digo, eso es un oso y era una piedra con el movimiento de las hojas. Bien. Da bastante combustible. No tiene nada. Estaba viendo, aparte, mientras cargo energía, el té tiene propiedades bastante interesantes. O sea, aparte de hidratar bien, es como que tiene un pequeño bufo de energía. O sea que lo podemos tomar ahora mientras empezamos a desguazar. En cambio, el amarillo, el de vara de oro, es el que nos previene las infecciones. Así que está bueno tener de los dos. Pero voy a priorizar. Oh, está genial. Se desarma. Mira esto. ¿Esto también? Sí, no perdamos tiempo porque si no se nos pudre toda la noche. Bien. ¿Qué me ha dado? Faros. Lo que me interesa más que nada de esto es el hierro, aunque no me da una mierda de hierro. Claro, debo tener las estadísticas muy bajas para hacer esto. Pero bueno, no importa, con estos dos autos que desguace ahora. Este no tiene nada adentro. Con estos dos autos que desguace yo creo que va a ser suficiente, porque es para hacer un par de trampas, tampoco voy a hacer tanta. Es más, creo que voy a priorizar las de madera, porque deben ser más resistentes. Por lo menos así eran las alfas anteriores. La mejor era de madera, porque les rompía las piernas.
Te voy a sacar de tu miseria. A la casa. No, ya en cualquier momento se me hace mierda la llave. Lo bueno es que igual si se rompe, aún así la podemos usar para hacer el banco de trabajo. Pero esto también quiero desarmar. A ver qué da. Pero no veo que dé nada. Una pérdida de tiempo. Hayan crecido un par de árboles que plantamos hace unos días. Hay que tratar de replantar para no tener que irnos muy lejos. Este está vacío, sí. A la hora de buscar madera. Bien, se hizo mierda. Vamos con este. Espera, amigo, espera. Nos da piezas de mecánica, pero la mesa de trabajo que pide. Perfecto. O sea que de todo tengo solamente, de todo me faltaría solamente el martillo. Que el martillo también ya falta muy poquito para hacerlo. Creo que pide 25 de hierro forjado y tengo 20 en la base, o sea que... Pero de todas formas el hierro que estoy juntando ahora lo voy a priorizar directamente para las trampas. Listo. A ver, ¿cuántas podemos hacer? 11. Hago 9. Son 3. Sí, podría ser 9. Y de las otras trampas, de esta, ¿cuánto puedo hacer? Una. Bueno, me voy a talar. Ya era. Tengo que romper esto. Esta mierda ya no la usé más. Usa esta. Reparar. Ha dado un poquito más ahora. Claro, subió de nivel. Quiero sacar lo suficiente. También quiero juntar un poco de piedra y arcilla para hacer el... ¿Cómo se llama esto? Los adoquines. Para ir reparando en caso de que no se estén haciendo mierda la base. Es muy caro. Vamos con el hacha. No es que de más tampoco, ¿no? Da 5 por golpe. ¿Y este cuánto da? 4. ¿Y este? 5. Bueno, son 2 más. También es de un nivel mierdoso. Pero bueno. Uno es uno. A la larga cuenta.
Mira, a ver, este hay que matarlo. Chuchu, amigo. En toda la jeta. Mira, me da bonificación del 10%. 20%. 30%. Ah, es acumulable. ¿Qué ha hecho? Poco de mierda. Bien. A ver. Sí, me hago todo. A full. Esto de acaso espero que aguante. A ver. Vamos colocando esto. Este acá. Este acá. Este acá. Ahí. Y ahora. Este acá. Ahí. Y ahí. Tiene cuerda, pero no pide cuerda. Podría poner un par acá. Como para que acá abajo. Ahí. Y el resto ya puedo rodear todo esto. Porque no vaya a ser que vengan y le peguen. Al poner tantas trampas, capaz que lo toman como... Es más, esto podría rodear directamente mi casa, que es lo importante. Y a este ponerle un par de bloques más. De todas formas, acá tengo que poner algo por los araña. Podría arriesgarme a dejarlo así. Podría. Tranquilamente. Es más, esto lo pongo acá. Y podría hacer un par y poner todo en medio. Por si se me llegan a poner abajo. Así. En algún punto se lo van a llevar puesto. Cóctel Molotov 7. Me quedo sin combustible. Me está jodiendo. ¿Cuánto pide? ¡Ah! 300 unidades de combustible. Qué hijos de puta. Pide demasiado. Tengo esto. La piedra. ¿Qué hice con la piedra? No me diga que la de... No. Ahí. Que la dejé. A ver. Che, ¿y la piedra? Seguro que la tengo en la cara y no la veo. Acá está. Escopeta. A ver. Tenemos esto. Tengo esto. Munición de escopeta. Rifle. Munición de rifle. Rifle automático. No sé si usar el martillo. Bueno, lo pongo por las dudas. Esto, fundamental. Esto quiero hacer. Esto no lo voy a usar. No vaya a ser que me haga mierda toda la base. ¿Dónde está el revólver? Acá está, bien. Ahora me di cuenta. Shh. Una horda. No, no, me están rompiendo las trampas. No. Vengan. Vengan. Esto es nivel. Vamos uno por uno. ¿No viene de atrás? No. Enchufate el último T. Uy, ya quedó activado el perímetro. Uy, 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 guarda con la tía, guarda con la tía. El cuchillo es genial, pero te expone mucho el tema de las distancias. Uno más y subimos de nivel. Uno más y subimos de nivel. Uno más.
Bien. Tiene esos movimientos muy random que son un problema. Qué buena muerte. Parta, tía. Genial. Ah, pero ninguno me da una mierda, ¿no? Podrían haber dado un drop o algo. Por aquí vi otro de té. De esto no, tengo un montón. Quiero de esto, del amarillo. Venga. Ahí. Totalmente aleatorio, no importa. No, qué pelotudo. Bueno. Por lo menos sabemos que funciona. Veamos si acá no me han roto algo. Mira, acá tengo uno tocado. Y me han roto definitivamente uno acá. Ah, se mejora con hierro. Genial. Bueno, a lo que iba. No esperaba una horda random a esta altura. Esto. Pensaba que las de nivel 1 no se podían modificar. Pero estaba equivocado. Está genial, con la mira. Hoy no agarro las balas, pero bueno, no importa. Está muy bueno cómo queda con la mira láser. Esto, desactivarlo. Me molesta. Bueno, a ver. Dejamos esto. Vamos a ir preparando la pala. ¿Se queda? No, no se queda la pala. Tengo que ir a buscar arcilla. Ahora me acordé, para poder reparar. A ver, vamos a buscar un poquito de agua. ¡Oh! Sí, señor. Volvemos a buscar agua y hacemos el... Espera. El casco que necesita. Casco. Ah. Pide receta. Pide receta. ¿Qué necesito? El arte de la minería, volumen 7. ¿Es eso o 15 de hierro? Mierda. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Esta agua vas a tomar? Me cago entero. ¿De dónde ha salido eso? Ya no se ve nada. Qué cagazo que me he dado. Tener una antorcha. Ponela así te vaya enfriando un poco. Calentando un poco. Mira. Usar. Good. Semilla de aloe vera, bien. Tenemos que subir las perks de granjero para poder empezar a cultivar. Que eso también nos va a salir un montón. Quiero volver a casa de la última vez. Bueno, quiero volver a casa de los jabalí para conseguir más carne. Y quiero volver a la casa esa donde estaban las plantas. Que ahí seguro. A ver. Sí, me da bien.
Porque ahí seguro que con... Ay, seguro que acaba... Por afuerita nomás. Revisemos esto. No, vamos. Después lo exploro, después. Ya falta poquito para la horda. 5 horas más del juego y se viene. Esto no he visto qué era. Aumentado también. Bien. Bueno, creo que voy a llegar y lo primero que va a ser el workbench. La mesa de trabajo. Cosa que ya sea una cosa menos para después de la horda. Porque me urge hacerme el casco de minero para poder explorar bien. Pero estoy viendo que no tengo madera. A ver. Tengo 50 madera. Una mierda, me voy a buscar madera. Ya tengo la madera. No, hago un poquito más por la duda. No sé si es porque ya se viene la horda o es simplemente una tormenta random. Esto me lo dejo. No. ¿Dónde está el roto? Acá está. Ahí. ¿Dónde está el hierro? Hierro. Ahí está. Bien, tenemos ese trabajo en 3 minutos. Guardamos. Reparamos. Ok, a ver, ya está terminado. ¿Dónde lo ponemos? Esto lo voy a hacer volar de acá. Creo que lo voy a dejar momentáneamente abajo. Acá. Y la cama la voy a poner ahí. Sí. Veamos qué podemos hacer acá. O sea, en teoría podemos hacer de... Uy, esto es lo que tengo que hacerme. De una que sí. Esto también. Uy, el matraz. Eso es más difícil que la mierda de conseguir. Mirá la cantidad de vehículos que hay. Giróscopo. La clásica minimoto. Mira usted esa moto. Estilo Mad Max. Tenemos para hacer un 4x4. Bastantes cosas. Armas. Aparte lo que podemos hacer en mano, en inventario, lo podemos hacer acá también, pero sale mucho más barato. La ballesta.
Esto me interesa. A ver, ¿dónde está el casco? Bueno, serían cositas como para ir repasando. Uy, ya no queda nada. Vamos a ver, veamos que... ¡Ay, Dios! La horda, primera horda. O sea, tengo miedo por dos cosas. Primero, por la estructura, que espero que aguante. Y segundo, por el rendimiento del juego. Generalmente en las hordas se va a la mierda el rendimiento. Porque son muchos zombies de golpe. Esto me voy a llevar. La bebida energética. Llevo la bomba casera por si llego a necesitarlo, más que nada. La antorcha, por si tengo que salir corriendo y no sé por dónde voy. La tonfa, que está un poco cagada. ¿Dónde está la tubería? Reparar. 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 No tengo piedra. Reparar. Deja esto acá. Bueno. Quedará solamente esperar. Carguemos esto. Cierro esto. Vamos yendo. La puta madre que lo remil parió. Ahí está. Cúrate ahora. Qué desperdicio. Uy, está poniendo todo rojo. Esto también, cargalo. Y este también. 15 balas por ronda. No está mal. Esto acá. ¿Por qué no has cargado? Ah, no terminó de hacer la animación. Bien. Bien y bien. Espero que no me falte nada. Y ahora solamente queda esperar. Se viene, se viene, se viene. 10 segundos. Bueno, me puse el cuchillo. Dejé la antorcha ahí porque me parece que va a hacer mucho más daño, siendo que la distancia es corta. Pero tengo que tratar de no... ¿Y esto qué onda? ¿Cómo se tira? Antes venía prendido fuego ya. Bueno, voy a experimentar sobre la marcha. Las armas de fuego en caso de necesidad extrema. Aunque tengo muchas ganas de probar la escopeta. Uy, se viene la horda. Ahí viene. Viene, viene, viene. Bien, vienen por acá. No, vamos con esto porque así subimos de nivel con las flechas. Uy, ¿cómo le podés a eso, amigo? No ha cargado. Carga, 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 carga. Destrozado. Vamos bien, vamos bien. Es débil, pero me gusta porque los tira de... Uy, amigo, apunta. A ver, probemos esta. Uy, han tirado un drop.
Está bueno porque si racionamos las balas podemos hacer tiro por tiro. Ya viene la segunda oleada. Apunta bien. Que las balas no son gratis. Estoy sintiendo golpes abajo. Me preocupa que estoy sintiendo ruido y no sé si es abajo de la base. Mira, ahí vienen más. Saca esto. Me gusta esta arma. Lástima que son muchas municiones las que consume. Pero si racionamos tiro por tiro, la precisión es malísima. A ver. No, no parece que estén golpeando. A ver, usemos un poco la escopeta. Ahí está abajo. Ay, corre, 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 corre. Mira que hay otra. No, no te puede dar hambre ahora. Más balas, bien, 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 bien. Vamos antes que venga la oleada. Ahí está. Esto sacarlo. A ver, ¿qué me dieron? Bueno, comida viene bien. Estaba con hambre. Esteroides. Capacidad de carga más 50. Me deshidrata. Reduce la sobrecarga, lo que te permite llevar más objetos y correr más rápido. También te permite moverte y realizar tareas con normalidad, aunque tengas una torcedura o un hueso roto. Está genial, pero lo tengo que reservar para casos extremos. Che, ¿en serio me va a decir que acabé con toda la horda? Bueno, gente, creo que se acabó la horda. O sea, súper temprano, ni siquiera llegó a ser las 12 y me parece que ya acabé con todos los zombies que estaban previstos para la primera noche. Para la primera horda, no la primera noche. La verdad que, bueno, no fue tan complicado. Apenas rompieron un poco el bloque de abajo y el bloque de arriba. Lo que sí, bueno, es como todo. Es la primera horda. Se va a ir complicando, sí, se va a ir complicando cada vez más porque van a empezar a venir zombies cada vez mucho más duros, más difíciles, y me parece que esto lo voy a tener que hacer más largo. Porque la idea es poder matarlo, ya se hizo de día, bien ahí. ¿Por qué esa música? ¿Qué viene que suene esa música? No lo sé. Lo voy a hacer más largo como para que sea más eficaz a la hora de defender. Seguramente lo voy a hacer llegar al pasillo un poco más hasta la calle, antes de empezar a hacer toda la estructura de hormigón. Sí, por lo menos hasta acá lo quiero hacer llegar. Cosa de que todo este recorrido lo tengan que hacer antes de llegar a este punto. Y los pueda matar con tiempo. La idea es que... Mierda. La idea es que no lleguen a la ventana y los que lleguen ya estén muy tocados. Para que yo ahí darle el golpe de gracia.
Pero bueno, fue todo un éxito. La verdad que no le tenía fe ni... No. Bueno, no le tenía fe ni a la estructura ni al rendimiento, pero la verdad que fue bastante bueno. Estoy muy conforme. Lo único que, bueno, eso tengo que modificar, el tema de las distancias. No sé si el hecho de hacerlo muy largo también va a afectar a la inteligencia artificial de los zombies a la hora de buscar el recorrido más fácil. Porque capaz que si lo hago muy largo, al final y termina conveniendo a ello romper esto. Así que seguramente esto lo voy a hacer totalmente macizo. Creo que sería lo más factible. Todo esto macizo, como una sola torre. Nada de hacer la hueca. Me parece que eso es lo que voy a hacer. Así que le voy a empezar a meter bien duro al farmeo de piedra y arcilla para empezar a hacer mucho adoquines. Así que bien, gente. Funcionó, sirvió. Nada mal la estructura, la verdad que nada mal. A pesar de que fue muy light, la horda es muy eficaz. Es práctica y eso es lo que me gusta. Faltan cositas que ya lo iremos haciendo. Así que bueno, ya saben, como siempre digo, si les gusta lo que ven, no olviden dar like, comentar y suscribirse al canal para más contenido como este. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.